Realmente es cierto, nos conocimos este año y la empatía y la relación afectiva que hemos logrado es muy grande, es muy grande. Y además con toda esta elocuencia de presentación no me queda otra que tratar de hacer lo mejor posible lo que voy a hacer. Yo sé, discúlpeme, ¿podés alcanzar el microfonito así bajo? Esto me lo pongo en el bolsillo. Perdón, ¿eh? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Está bien. Bien, muchas gracias. Bueno, tengo un placer enorme y una sensación de gratitud muy grande a la Fundación Cirro, a su presidenta, Elisabetta, que es la turbina del avión que está levantando con este congreso internacional, que es el motor realmente. Yo siempre digo que cuando sea grande, un poquitito más que ella, quiero ser como ella. Bueno, empezamos esta charla, primero agradeciendo a la Fundación, como dije, y a todos los que están presentes. Primero porque vienen de almorzar. Y todos sabemos que cuando venimos de almorzar, parte de la energía de nuestro cerebro está bajando al aparato digestivo y es lógico. Entonces tenemos esa pequeña modorrita. O sea, que hayan venido yo se los agradezco plenamente. Y además, lo que tenemos... Permiso, voy a bajar. Y además, como decía Howard Gardner, el psicólogo que habla de las diferentes inteligencias múltiples, bueno, acá vamos a usar, como siempre, dos, la audición y la visión, para dar las charlas como se hace siempre. Como vienen de la comida, yo les diría que se relajen, imaginen que están tomando un cafecito o el postre, lo que quieran, imagínense en una mesa o donde se les ocurra, estén totalmente relajados e imaginen que hay un señor que prenden el televisor, un buen televisor porque es grande, y hay un señor que cuando prenden el televisor está hablando de alguna asociación entre la resiliencia, la medicina y las neurociencias. Así que vamos a empezar un poquitito esta charla. Vamos a empezar esta charla. Normalmente, voy a decir muchos les pido que no me perdonen, no me lo puedo superar. Cuando empezamos una charla, todos empezamos a explicar el título. Y cuando empezamos a explicar el título tenemos que dar los objetivos, por qué tiene ese título y cuál es la justificación. Bueno, este no es el caso, así que el título lo vamos borrando. En todo caso lo van a entender a lo último o se los explico, pero lo más probable es que ustedes lo entiendan al final. Ya empezamos al revés, para que empiecen a hacer resiliencia. En medicina, generalmente, nosotros vivimos estudiando enfermedades. Enfermedades, paper, libros, apuntes, siempre en enfermedades. Aunque el fin último es la salud, pero vivimos pensando en enfermedades. Yo, en toda mi carrera de medicina, siempre leí enfermedades. La parte funcional del organismo sano se estudió muy poco en fisiología, muy poco tiempo. Y la relación con las emociones, en mi época, no la vi. Entonces, en esa idea, vamos a empezar la charla un poquito al revés, como si fueran una tribu oriental. Para los orientales, el futuro está atrás, porque no lo pueden ver, porque está en la nuca. Y el presente lo tienen adelante porque lo han vivido, han tenido toda la experiencia y lo pueden ver. Piensan un poco al revés. Si seguimos un poco esta temática, como médicos que vemos enfermos y no enfermedades, tengo que decirle que lo peor es la no curación. Lo mejor es la curación. Antes que esto tenemos el tratamiento, mucho antes el diagnóstico.
Mucho mejor todavía y mucho más satisfactorio es el diagnóstico precoz. Pero antes que esto está la prevención. Pero para mí, mucho más importante que todo esto, por eso digo ir para atrás, es el fomento de la salud. El fomento de la salud es algo que tiene que cambiar un poco el paradigma de las cosas. O sea, no digo negar la enfermedad, pero sí pensar un poco más en salud, en bienestar. Hablando un poco de tiempo y línea del tiempo, porque el tema viene un poco por ese lado, para nuestro cerebro la sensación de tiempo cronológica es bastante fácil. O sea, lo que está adelante y lo que está detrás. Eso es algo bastante fácil para el cerebro, porque hay unas neuronas que disparan desde el rinencéfalo al hipocampo, olvídense, pero está acá al costado, que disparan a tiempos diferentes y continuos y dan una sensación exacta de lo que está delante y lo que está detrás. Pero la sensación de cuánto dura un suceso o un tiempo de algún suceso que haya pasado es totalmente relativo. Ya Einstein decía que no es lo mismo estar charlando un minuto con alguien que uno está enamorado que estar un minuto sentado en una estufa caliente. Evidentemente, en nuestro cerebro hay algo que hace que la sensación del tiempo varíe según las circunstancias. Y con esto del tiempo, nuestra vida es una historia que se está escribiendo en una línea del tiempo. Y en esta línea del tiempo pasa algo muy interesante. Una cosa es la historia que realmente pasa y otra cosa es la historia que nos contamos. Lo que pasa es que para este señor que está acá arriba, entre lo que pasa, lo que nos contamos y lo que después narramos, generalmente no hay ninguna diferencia. Y generalmente se queda con lo que se cuenta. La historia se escribe a través de las percepciones y las experiencias que tenemos que son captadas por nuestros sentidos. Y estas percepciones, cuando hablo de los sentidos, no solo estoy hablando de los 5 sentidos que todos conocemos, sino de los sentidos con mayúscula. Y estos sentidos con mayúscula podríamos agregar el sentido del tiempo y muchos otros sentidos más, pero no los 5 sentidos que estoy hablando, que todos conocemos, vista, audición, tacto y demás. En esto de la percepción, primero que evolutivamente la percepción está antes que el lenguaje, y evolutivamente en cada uno de nosotros y en la especie humana está anterior al lenguaje. En la percepción, con la cual vemos y escribimos nuestra historia, sucede lo siguiente: no solo captamos las cosas, sino que la mayoría de las veces proyectamos las cosas, en realidad salen de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Ya se van a dar cuenta de esto. Quizás parece medio raro lo que estoy diciendo, y esto me hace acordar a que una vez dije en una charla, hace como unos 10 años, que el cerebro era medio tonto. Cuando yo dije eso no le puedo imitar las caras con que me miraba la gente, y más o menos me hacían acordar a un perro que yo tenía, un ovejero alemán, que quería muchísimo, que cuando yo le hablaba y no me entendía, inclinaba la cabeza como diciendo ¿de qué me estás hablando? Bueno, aprendí, entonces ahora no digo más que el cerebro es tonto, sino que es tan inteligente que a veces nos engaña. En las percepciones vamos a hacer una práctica un poquito interactiva. No va a pasar nadie, quédense tranquilos. No va a pasar nadie, así que no se estresen, porque sobre el tema viene la cosa. Pero vamos a un poco interactuar de alguna forma. La mejor forma de explicar las percepciones, por tener un proyector, es la visión. Entonces vamos a ver algunas cosas. Estas las han visto ustedes en internet, ¿eh? O sea que no hay nada nuevo, simplemente interactuar y explicarlo. A ver. Todos lo han visto. Se mueve para la derecha o se mueve para la izquierda. Cada uno lo ve para el lado que quiera. Eso de que es para un hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, bueno, eso es todo un mito. Eso no es así. Pero sí, cada uno tiene su percepción.
Estamos viendo cada uno diferentes cosas. No vamos a hacer levantar la mano, pero es así. ¿Hay dudas? No, ¿no es cierto? Bueno, inclusive si después aparecen focos lumínicos que dan sensación de dónde está enfocado, da otro dato más para ver dónde se mueve. Esta me encanta. Le pido por favor que levanten, acá sí, que levanten las manos los que dicen que se mueve. No la bajen, ¿eh? Mi hijo también. Mi mujer también. Bueno, esto ya es terrible. A ver. Bien. Tengo que decirles que todos los que vieron que se mueve están alucinando. Están alucinando. Pero quédense tranquilos porque la alucinación no solo se da en la patología mental, se da en la vida. Se da en la vida. Entonces le pasé esto, a ver si dispara. Ahí está. Si alguien quiere pasar con una regla para probarlo, se dan cuenta que no se mueve. Ya. Perdón. Bueno, no se mueve. Entonces, esta puse otra en una charla que había porque eran duros y decían, no, se mueve. Entonces le puse otra más. Pero no se mueve. Entonces alucinamos a veces, y sin tener patología. El cerebro tiene la capacidad de, con poca energía y usando pocos datos, ser lo más eficiente y rápido que pueda ser. Entonces esto lo usa en todo, en todos los mecanismos de asociaciones y en todos los mecanismos mentales. Esto, que es la figura de Pac-Man, inclusive los bichitos se llama Pac-Man por la figura de Pac-Man. Fíjense ustedes que acá tenemos un triángulo blanco que todos lo vemos. Y este triángulo blanco no existe, todos sabemos que no existe. Pero nuestro cerebro lo arma. Y lo arma porque evidentemente nuestro cerebro está proyectando de adentro hacia afuera una percepción aprendida. Nosotros estamos viendo eso, pero nuestro cerebro ya sabe esto, que tiene esto, y esto es un triángulo. O sea que la proyección no viene la percepción no viene de afuera para adentro, sino la mayoría de las veces de afuera para adentro, para afuera. De adentro para afuera, perdón. Esto mismo no pasa solo en la visión, pasa también en los otros sentidos. Pasa, por ejemplo, en la parte auditiva, donde un implante coclear en un chico que tiene la cóclea alterada, con 22 canales, un cablecito con 22 canales, puede hacer que ese chico decodifique todos los vocablos y sonidos posibles y fonemas para poder interpretar un lenguaje. Y son nada más que 22 contactos. Pero el cerebro se las encarga para rellenar todo y armar el triángulo blanco. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos reconocer un rostro. Cuando reconocemos un rostro, lo único que usamos son pocos datos, 3 datos. Hay neuronas encargadas de ver inclinación, contraste y bordes. Con esos 3 datos, que son los mismos 3 datos que usa Facebook para etiquetarnos cuando ven y nos ponen los nombrecitos de todas las caras. Entonces, ¿cómo es? Y encima está muy borroso allá en el fondo y saben quién son. Bueno, en realidad la inteligencia artificial y nuestro cerebro utiliza 3 datos. Con esos 3 datos tiene suficiente y todo lo demás lo rellena. Este cerebro, Esto también lo vieron en Facebook. ¿Cómo puede ser que esto, que es totalmente incoherente, que son letras y números, y que no tiene nada que ver con algo que sea real? Si estamos percibiendo eso, y dígame, no, yo no entiendo nada. El cerebro va a buscar dentro de las percepciones aprendidas y va a encontrar alguna similitud y empieza a leer. Este mensaje es para... Bueno, entonces yo estoy viendo lo que sale de adentro, no lo que me entra hacia mí. Después termina diciendo que el hemisferio, eso es mentira, pero no importa. A ver, con pocos datos el cerebro tiene la capacidad de predecir. ¿Alguien tiene idea de qué es esto? Titanic. Esto es Titanic. ¿Cómo puede ser? Algunos podrían haber dicho son 2 manchas, son 2 pelotas de fútbol. No, esto es Titanic. Evidentemente, también el cerebro, con las cosas aprendidas, puede llegar a ver antes y con pocos datos lo que está pasando. Fíjense todo lo que está pasando con nuestra mente. Bueno, y esta es la joyita. Yo le pido a cada uno de ustedes que
se tape no un ojo, sino que... No. Que no, pero caramba. No se tienen que tapar un ojo. Ah, o sea, tengo que decir al revés para que... Oh, no importa. No quiero que se tapen un ojo. Quiero que miren la cruz, el centro de la cruz. El centro de la cruz, ni siquiera la cruz. Pero tapen con una mano una cara. O sea, la cara que quieran. Pero que no, ustedes solo vean una cara. ¿Estamos? ¿La tienen tapada una cara? Entonces ven una sola, bien. Miren lo que pasa. Solo una cara, miren, Y miren la cruz. La cruz. La cruz. Tapando una cara la cruz. ¿Alguien vio cosas raras? ¿Alguien vio unas cosas raras? Secuencia de caras nada más. ¿Nadie vio nada raro? ¿Nadie vio cosas deformadas? ¿Como monstruos por ahí? ¿Nadie? Vamos de nuevo. Tapen una cara y miren la cruz. No estaban haciendo lo que le decía. Parecen monstruos, ¿no? El cerebro tiene la capacidad de distorsionar cuando le dan muchos datos y rápido. Entonces todos los datos sí, lo hace rápido, usa la menor energía y lo más eficiente, pero cuando le dan muchos rápidos pasa esto. Esto pasa, y yo le pasé todas estas cosas, se dieron cuenta, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué les di todas estas proyecciones? Porque lo mismo pasa exactamente en la historia de nuestra vida. Y así escribimos nuestra historia, con estos cambios de percepciones, y a veces cosas que son muy dolorosas, adversas, a veces son más adversas de lo que realmente son, porque están distorsionadas. O otras que no son tanto, y a lo mejor podrían darnos alegría, tampoco la vemos porque no la podemos aumentar. Todos estos cambios de percepciones escriben nuestra historia. Y si escriben nuestra historia, indudablemente esta historia está guardada en algún lado. ¿Dónde la guardamos? En nuestra memoria. La guardamos en nuestra memoria, en diferentes lados de nuestro cerebro. Hay algunos más específicos que otros. El hipocampo, la amígdala, la corteza dorsoventral, toda la corteza difundida totalmente en toda su superficie, pero sin entrar en detalles, se guarda en nuestro cerebro. Y se guarda de una forma totalmente repartida, conectada. Por eso el cerebro se lo llama conectoma. Ahora, porque está todo conectado, una punta con la otra, un núcleo con el otro. La forma de grabar los sucesos, y sobre todo los sucesos adversos, tienen que ver no como una grabación, como si fuera una fotografía. Porque si fuera como grabar una fotografía, el hecho que pasó, bueno o malo, si perdemos esa fotografía, o por ejemplo perdemos esa cara, si perdemos esa cara después no la recuperamos más. Porque es una fotografía. Ahora, si nuestra memoria se graba como una holografía, la cosa cambia, porque se puede perder la cara, pero entre toda la holografía, todos saben lo que es una holografía, la han visto, miramos de un lado o miramos del otro y podemos llegar a ver muchas dimensiones, y entonces perdimos un poquito de la cara, pero si la miramos del otro lado, a lo mejor la vemos más difusa, pero la encontramos igual. La memoria funciona de esa forma. Y yo diría, no holográficamente, sino en una forma multidimensional, porque cuando pasa un suceso, ustedes se acuerdan del olor, del calor que hacía, del sonido que había, de la música que pasaba, del viento que le daba en la cara, todo lo que ustedes quieran. O sea que grabar un registro de memoria es una cosa bastante grande, ¿no? No es un dato así nomás. Para grabar la memoria, el cerebro, y esto tiene que ver con la resiliencia y tiene que ver con el procesamiento de hechos, el cerebro se mueve, digamos, necesita actividad. Y esa actividad consume energía y además de consumir energía, la actividad esa, tanto para recordar como para borrar, como para evocar de nuevo un pensamiento,
necesita energía y se fabrican proteínas en las neuronas. Todo eso, si uno lo registra, por supuesto que está registrado y está experimentado en un resonador magnético, lo que ve es que hay diferentes áreas que se activan ante ciertos recuerdos. ¿Por qué digo que tiene importancia esto en la resiliencia? Porque cuando alguien recuerda un suceso, y sobre todo un suceso doloroso y adverso, lo recuerda de la misma forma como si estuviera pasando. Porque cuando pasa o se recuerda, las zonas que se activan del cerebro son exactamente lo mismo. Esto se ha comprobado, por ejemplo, diciéndole a gente que toque una pieza de piano, y cuando toca una pieza de piano se lo mide en un resonador. Después se le dice, recuerde cuando tocó esa pieza de piano, y se activan las mismas zonas. O sea, sienten el dedo que se hundió en la tecla, cómo atacó la tecla, cómo sonó la melodía, si fue más fuerte. Sienten exactamente lo mismo. Por lo tanto, como decía antes, en el cerebro, entre lo que pasa realmente y lo que no pasa, si para el cerebro y para nuestra mente está pasando, ¿cuál es la diferencia? Cuando uno revive momentos adversos muy tristes y muy dolorosos y graves, simplemente en la memoria, lo está viviendo como si realmente estuviera pasando. No es un recuerdo, lo vive y lo siente como si estuviera pasando. ¿Hay algo que haga que la memoria quede impregnada mucho más fuerte? ¿Ciertas memorias? Sí, hay algo. Y eso se llama, lo marca como un GPS. Eso se llama emoción. La emoción tiene la capacidad de meter una marca de GPS en el registro de la memoria, porque la emoción le da la fuerza para que quede grabado y la fuerza para que después pueda ser evocado. Inclusive, no solo para que pueda ser evocado, tiene tanta fuerza que se evoca solo. Se evoca solo y aparece, y aparece, y aparece, y ahí está el problema. Cuando sigue apareciendo y uno no quiere que aparezca, pero aparece igual. Bueno, dentro de estas emociones que tienen la capacidad... Esto lo vamos a pasar rápido, simplemente para decir, que el sistema emocional límbico está debajo de la corteza, tiene diferentes núcleos, por supuesto que es lo más antiguo que hay, es más, se lo llama cerebro reptiliano, porque es con lo que se empezó a manejar la vida, y hay unos núcleos que simplemente se lo nombro porque después lo voy a nombrar con otras cosas. Importante es la amígdala, que tiene una relación directa con la ira, la agresión, el odio y la angustia. Importante es el hipocampo. El hipocampo tiene la capacidad de recordar, tiene la capacidad de manejar la memoria del momento, de procesar la memoria del momento, pero después la pasa a toda la corteza para que quede como una memoria a largo plazo. Pero además tiene una cosa muy importante, el hipocampo controla la amígdala. ¿Saben por qué? Porque la amígdala, por ejemplo, ve algo que lo pone así medio tenso. Y le pregunta al hipocampo, che, hipocampo, ¿esto que estoy viendo acá es peligroso? Y el hipocampo le dice, no, no es peligroso. Entonces la amígdala queda tranquila. Pero si el hipocampo le dice, no, guarda con eso, la amígdala se pone así. Eso también está medido. O sea, gente con problemas de agresión, de adversidad, que están siempre tensos, el tamaño de la amígdala aumenta. Mientras que las otras personas que tienen otro tipo de paz, digamos, inclusive se ha medido en gente que medita, lo que tiene tamaño aumentado es el hipocampo. La ínsula. Esto es muy interesante. La ínsula es algo muy humano, muy interno, es una cuestión visceral. Es la que siente la sensación de que yo estoy sintiendo. Es como decir, me pasó tal cosa, pero me pasó a mí. Estoy contento por tal cosa, pero soy feliz. Esa cuestión humana, interna, visceral, está manejada con la ínsula. Y también tiene que ver con ese tiempo que habíamos hablado antes de un proceso largo que uno no puede medir. No puede medir porque depende de cómo lo vivió, si en una forma feliz o en una forma con mucha angustia y adversa. El otro que nombro es el núcleo accumbens, que es el que nos motiva y nos dispara hacia esa meta satisfactoria. El que nos mueve, el que nos estimula, el que larga la dopamina para llevarnos a diferentes metas. Es como decir, a los que les gusta el chocolate, en la heladera está el chocolate.
anda a abrir la puerta que está el chocolate. Esa dopamina que nos mueve depende del núcleo accumbens. Después, cuando uno se come el chocolate, aparecen las endorfinas. Pero bueno, como aprendió ahí, otra vez estimula el núcleo accumbens y la cosa sigue. Esto puede seguir tanto para cosas buenas, para hábitos buenos, como también, evidentemente, esto funciona en las adicciones, ¿no es cierto? El mecanismo es el mismo. La cuestión es usarlo para bien. La emoción. La emoción es algo físico. Es algo instantáneo. La emoción se ve, se siente y se percibe. El corazón, cuando late fuerte, lo sentimos. Cuando nos transpiran las manos, vemos el sudor. Cuando nos aumenta la presión, estamos medio raros. Cuando se nos caen las lágrimas, las tocamos. Entonces la emoción es física, es la traducción física en nuestro organismo y es instantánea y es rápida y no la podemos manejar. Dentro de las emociones, ¿cuál es la emoción que más, digamos, capacidad de marcar la memoria como un GPS, desgraciadamente, y estamos hablando de resiliencia? ¿Cuál es? El miedo. El miedo tiene la capacidad de marcar la memoria con una fuerza terrible. Y dentro del miedo, si hablamos de dolor, pérdida, adversidad, angustias, enfermedades, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del estrés. El estrés no es un GPS, es el Google Map con el Street View y todas las aplicaciones juntas. Esto lo puse para que se vayan estresando, porque no les voy a explicar esto, pero medianamente tengo que decirles que cuando hay una cuestión de estrés, que siempre el estrés está asociado a la adversidad, no hay adversidad sin estrés, vemos que tenemos dos mecanismos, uno hormonal y otro neurológico. Y estos dos interactúan entre ellos para tener diferentes efectos en el cuerpo. Pero cuando estos efectos se prolongan, en vez de efectos empiezan a tener consecuencias. Una de las consecuencias más importantes, cuando se prolonga el efecto de esto, sobre todo del cortisol, que hormonalmente es la hormona del estrés, empieza a bajar la inmunidad. Y cuando baja la inmunidad, empiezan a aparecer los padecimientos y las enfermedades. O sea que la relación con el estrés y la enfermedad, yo creo que ya no lo discute nadie. Y otra cosa, a nivel de resiliencia, un embarazo bien feliz, que ha sido cuidado, que ha sido deseado, es una cosa resiliente y es una tutoría ya de la madre en la panza. ¿Por qué? Pero estoy hablando de una cuestión neurobiológica y hormonal. El cortisol que aumenta en una madre que está embarazada pasa al feto a través de la placenta. Y ese cortisol pasa al hipotálamo, que es parte del sistema endocrinológico, digamos, hormonal del feto, y hace que ese hipotálamo esté ya preparado para cualquier tensión. Entonces, cuando sea adulto, va a ser un ansioso, va a ser un proclive a la depresión y a la ansiedad. Eso está totalmente demostrado. Bueno, como dije, no lo vamos a hacer, vamos a borrar esto porque si no se estresan, pero voy a explicar entonces, no sé si algunos son de afuera, esta es la costanera al lado del Monumento a la Bandera, les pido que si no la conocen, los que son de acá se den una vuelta por ahí porque es un lugar precioso, realmente. Bueno, lo que pasa es que en este lugar precioso, imagínense ustedes, van caminando, ahora estamos en la primavera, tranquilito, compran un pororó, se toman una cervecita y de repente aparece este señor. Este señor es el tigre Juancho, que suele merodear por la zona de la fluvial. Y entonces el estrés actúa de tres formas cuando viene Juancho. Nos quedan tres salidas. O luchamos contra Juancho, cosa que no creo que hagamos porque creo que vamos a perder, o nos quedamos quietos, cosa que tampoco creo que hagamos porque vamos a perder también, y lo más probable es que salgamos rajando. Eso es bien rosarino. Corramos. No, sacamos rajando y por ahí nos tiramos al río, nadamos un poco y nos agarramos el primer bote que encontramos. Y nos quedamos mirando a ver si desaparece. Si desaparece y se le va el hambre. Pero a veces Juancho no desaparece.
persiste, persiste y persiste, aunque no esté. Persiste continuamente en la cabeza y esa persistencia hace que el estrés se mantenga, como si Juancho estuviera siempre ahí atacándonos. Y eso nos lleva a un estrés continuo, como decía antes, disminuyendo la inmunidad y manteniendo un mal estado de vida. Y estoy hablando de algo totalmente imaginario. Se piensa que el 80% del miedo y del estrés está causado por algo imaginario, lo cual no quiere decir que no exista y que no haga tanto mal y dolor como si el tigre Juancho estuviera ahí. Entonces, a ver, estuvimos hablando todo de cosas un poco negativas. Perdón, ¿cómo estoy? Y bueno, estoy hablando de cosas negativas. Busquemos algo positivo para contrarrestar todo esto. Alguna memoria que tenga que ver con situaciones de placer, con situaciones que tengan que ver con cosas lindas, y que hayan marcado a la memoria de alguna forma para poder evocarlas, para contrarrestarlas del estrés. Entonces tenemos que pensar en situaciones que tengan que ver con el afecto, con el sentirse cuidado, y con el amor. Y si hablamos de todo esto, no estamos hablando de otra cosa que del apego. Y del apego seguro, del sentirse cuidado, del sentirse, y no sentirse cuidado por la madre. No estoy hablando de la relación madre-hijo o hija, estoy hablando de la relación del cuidador con el niño. Y esta relación puede ser el padre, puede ser la madre, generalmente es la madre por lo más cercano, pero puede ser el padre, el tío, la vecina, la señora de al lado, la chica que lo cuida cuando no está, la relación vincular más cercana y más afectiva. Esa relación de apego forma un patrón, porque se marca, se persiste y arma la estructura mental de ese chico para su futuro, preparándolo para ser más fuerte, para enfrentar las cosas o para ser más resilientes. Este apego, nosotros dijimos que las percepciones se graban en la memoria, las emociones las graban más fuerte y escriben la historia. Pero cuando están escritas en la infancia, forman esto que dijimos del apego. Que lo que todos tratamos de hacer es que sea seguro. Si es inseguro, indudablemente la cosa no anda tan bien. Pero si es seguro, forma un cableado neuronal que está bien ordenadito como esto. Ese cableado neuronal son las sinapsis neurológicas de nuestro cerebro que hacen que el funcionamiento de ese chico mental e indudablemente después físico, sea totalmente adaptable para sí mismo y para su interrelación con los demás y a nivel social. Pasa algo en el cerebro. Además de esto, de tener cuidado y hacer lo mejor posible para que el apego sea lo más afectuoso y amoroso posible en los infantes, existe en el cerebro lo que no utiliza lo descarta. Y hay algo que se llama poda neuronal, cortan. Primero, como dijimos antes, el cableado hay que tratar de hacerlo lo mejor posible y no un descableado. O sea, que sea un apego seguro y no inseguro. Pero además existen las podas neuronales. Porque podas neuronales es que las neuronas que no se utilizan y no se estimulan dejan de funcionar. Y esto pasa en tres momentos, a grandes rasgos, en tres momentos. En la infancia y hasta los 2 años, cuando los chicos empiezan a aprender el lenguaje, luego, a los 4 o 5 años, cuando empiezan a mentalizar y a poder comunicarse con sus compañeros y a poder pensar que su compañero piensa, y después en la pubertad y en la adolescencia. Cuanto antes nosotros podamos hacer para atrás prevención, mucho más fácil es hacer prevención resiliente. Igual se puede hacer, pero cada vez cuesta más. Y puse el hipocampo, porque el hipocampo estamos hablando de la adultez. Y como dije antes, el hipocampo regenera neuronas. Y regenera neuronas continuamente. Nunca para de regenerar neuronas y de crear mielina. O sea que podemos cambiar también siendo adultos. Por eso estamos acá. Siempre la emoción gana y dispara primero. Por supuesto que nosotros vamos a tratar de empujar esto para equilibrarlo y demás, pero la emoción nos lleva un poquitito a que dispare primero. Descartes decía, pienso, luego existo, pero en realidad creo que primero sentimos
y después insistimos y después pensamos. Lo que pasa es que Descartes nunca escribió en su libro de filosofía cuando se encontró con el tigre Juancho. Como médicos, primero yo como médico tenemos que hacer estudios para diagnósticos y tratamientos, todos los estudios y prácticas que sean necesarios. Y además tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que vienen por patologías estresantes o angustias que demuestran que después repercuten en el organismo. Esto se ve constantemente, casi un 30% es así. Y el otro 70% viene con patología netamente orgánica que por su padecimiento mismo repercute en su estado de ánimo, o sea, en su psiquis. O sea que o son psicosomáticas o son somatopsíquicas, pero todas son iguales. Una cosa que yo siempre digo es que como médico, por la experiencia, el estudio que puede tener cada uno puede hacer un tratamiento, un diagnóstico y tener una forma estadística o una idea estadística de la evolución de la enfermedad, pero nunca, nunca, nunca dar un pronóstico certero porque eso es omnipotencia total. Nuestro padre de la medicina, me voy para atrás, perdón, a ver si aparece de nuevo. No me hagas esto, vamos para acá, perdón. Nuestro padre de la medicina, Hipócrates, decía que nosotros ayudamos, pero el que se cura es el organismo del paciente. Freud, que todos conocemos como el padre del psicoanálisis, a lo mejor no todos, no se nombre mucho, que hizo su escuela en la escuela de Salpêtrière y de Nancy, con Charcot y Bernheim, que eran dos hipnólogos. Y él hacía hipnosis y se consideraba un mal hipnólogo porque no podía hacer entrar en trance a los pacientes y no los podía curar. Había una marquesa a la cual él trataba constantemente y se dio cuenta que a veces se quedaba como 3 horas para poder tratarla y la marquesa le hablaba 3 horas seguidas y se dio cuenta que hablando, haciendo catarsis y asociaciones, la marquesa empezaba a mejorarse. Esta mejora empezó a tener, digamos, el nombre de psicoanálisis. En una charla que dio a los médicos generalistas en Viena, Freud le dijo, pobre de los médicos que no se estén dando cuenta que están haciendo psicoterapia. Bien o mal, pero todos la están haciendo, simplemente por la relación vincular médico-paciente. Y eso es tutoría de resiliencia. Cuando nosotros atendemos a un paciente, primero el paciente no es tonto. El paciente se da cuenta cuando el médico simplemente lo atiende o el médico tiene ganas de que se cure. Y nosotros como médicos también nos damos cuenta cuando el paciente tiene ganas de curarse o viene a buscar la pastillita. En la vida nosotros tenemos la capacidad de pensar y como pensamos suponemos que los otros suponen. Entonces, cuando ella, como las muñecas rusas, ella piensa que ella piensa, pero ella piensa que ella piensa sobre lo que ella piensa y ella piensa sobre ella lo que ella piensa que ella pensó y así sigue. Y así sigue indefinidamente y puede seguir como el juego del teléfono roto. La cuestión que en la vida esto pasa. Y esto pasa y crea unas distorsiones muy grandes que nos hacen sufrir y a veces sufrimos más de lo necesario por este mecanismo o disfrutamos menos de lo que podríamos disfrutar. Dije que algunas cosas cambian. A ver cómo andamos. 15 minutos. Dije que algunas cosas cambian. La neuroplasticidad, las conexiones. Desde que estamos acá todos estamos charlando y hablando y ustedes están pensando qué digo, qué dije, qué esto, qué la proyección. Eso es neuroplasticidad, conexiones que se están armando continuamente. Y la otra es la neurogénesis, que es la que hablamos recién con respecto a el hipocampo y el rinoencéfalo, que sigue fabricando células. Inclusive se ha demostrado que se fabrican más células a los 80 o 90 años que en la edad adulta. Eso es un estudio muy nuevo. Por eso Elisabetta corre ahí. ¿Dónde está Elisabetta? Se fue. Bueno, eso está demostrado totalmente. Esta es la generación de mielina de una neurona sacada de Internet. Pero hay algo que a mí me entusiasma mucho que tiene una relación directa con la resiliencia. Alexis Carrel
premio Nobel de Medicina decía que lo que no se puede pesar y medir es más importante que lo que se puede pesar y medir. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso y le agregaría también lo que trasciende. Eso es una cuestión muy personal. En la epigenética, ¿por qué digo tiene relación con la resiliencia? Porque encontraron, esto empezó con el estudio con dos hermanos gemelos, uno vivía en un lado y otro vivía en el otro, y se encontraron a los 40 años. Cuando lo encontraron a los 40 años, encontraron que uno tenía diabetes, hipertensión, un montón de patologías y estaba muy avejentado, y el otro hermano gemelo, que tiene la misma contextura genética, estaba perfecto, no estaba avejentado, no tenía diabetes, no tenía problemas de colesterol, no tenía nada. ¿Qué había pasado? Bueno, se descubrió que lo único que diferenciaba a uno del otro era que uno había tenido una vida muy estresante, con muchas adversidades, no había comido bien, no se había cuidado bien, mientras que el otro había tenido una vida pacífica, metódica, controlada y con poco estrés. Digamos que lo único que cambiaba, y sobre todo lo que más cambiaba, era el factor estresante. Por supuesto, esto había que probarlo, porque en la medicina, si bien 2 más 2 no es 4, trata de ser una ciencia dura y trata de medir y basar en la evidencia todo. Entonces, ¿quiénes cayeron? Las pobres ratitas. Y a las pobres ratitas las colocaron y las sometieron a estrés continuo, hasta que les subió el cortisol y generaron enfermedades bastante graves, de las cuales algunas son hereditarias. A esas ratas las hicieron tener cría, y a las crías de esas ratas enfermas la dividieron en dos. Un grupo la estresaron igual que las madres, no la dejaban comer, le hacían tocar la palanquita, todo lo que quieran, la volvían loca. Y a otras las cuidaban, les daban de comer, estaban cuidadas, las pincelaban con un pincelito para acariciarla, por eso digo que es apego y no la relación con la madre. Las acariciaban, pero se sentían cuidadas. Indudablemente, quienes se enfermaron, las ratas estresadas. Las no estresadas estaban bárbaros. Pero no solo estaban bárbaros las ratas no estresadas, las hijas o hijos de las ratas no estresadas tampoco tuvieron problemas. O sea que estamos hablando de una, yo diría, autotutoría resiliente, en uno mismo. Uno tiene la capacidad de poder no padecer una enfermedad que la tiene heredada. Y además de no padecerla, tener la capacidad de que si puede no padecerla, no generársela a su descendencia. Esto no es pavada. Esto no es ninguna pavada y esto está totalmente comprobado. Bueno, si cambian tantas cosas, percepción, memoria, emociones, expresión genética, ¿cómo no vamos a poder interactuar en todas estas cosas? ¿Qué podemos hacer médicamente? Primero, como médico, escuchar al paciente y escuchar sus historias. Además de escuchar el corazón, ver lo que tiene, escuchar la historia que tiene, porque la historia que tiene a veces duele más que el padecimiento que tiene. Y generalmente es la causa del padecimiento. Tenemos que darle ese núcleo accumbens, digamos, estímulos constantes, metas para que sigan moviéndose para adelante en una forma positiva. Dijimos que el cerebro puede predecir. Entonces, predecir y ver un poquitito cuando hay situaciones adversas, en las cuales uno puede, de alguna forma, dentro de los límites, esquivar la situación. No tenemos que distorsionar, y al no distorsionar no agrandamos cosas que por ahí no son tantos, para no sufrir tanto. Y sobre todo ver los talentos propios, que a veces no lo vemos nosotros mismos y necesitamos ayuda para que nos lo hagan ver. Y con esos talentos saber enfrentar las cuestiones de la vida. Esto lo pongo porque me gusta. Yo le pido a ustedes que lean el color. No lean lo que está escrito, lean el color. Digan fuerte el color en orden. Más rápido. Son todos unos genios ustedes. Generalmente hacen un despelote. Evidentemente están entrando todos en un estado de hipnosis muy bueno. Bueno, este es el efecto Stroop, que en un estudio en la Clínica Mayo han leído totalmente rápido y seguido en un estado de conciencia diferente de hipnosis y la gente lo lee de corrido.
Bueno, les cuento una historia y después concluyo. La historia es la siguiente. Una vez vino Pedro, un paciente, a ver a su médico. Y el médico le dijo, todos los estudios, todo está bien, así que, mire, va a seguir con esta medicación, y además de seguir con esta medicación, yo lo veo dentro de 4 meses. Pedro saltó y dijo, mire doctor, usted sabe que me enteré que hay una cirugía que es muy exitosa para este padecimiento que yo tengo. Y entonces el médico le dice, sí, tiene razón, tiene mucha razón. Yo me olvidé de decirle que con medicación hay un 20% que tiene fracasos. Pero como usted está muy bien, y entonces le pregunta, ¿qué quiere hacer? ¿Ustedes qué harían? ¿Se operan o siguen con medicación? Ah, escucharon antes. Claro, porque en el 100% de los casos, si tomamos el 100% de los casos, el doctor le explicó a Pedro que usted, con lo que me dijo, tiene un 80% de mejora en la cirugía. Eso quiere decir que hay un 20% que anda mal. Pero en el 20% que hace medicación, indudablemente hay un 80% que anda bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre operarse y no operarse? Entonces le dije, en vez de estar 10 días en el hospital, ¿por qué no se toma 10 días de vacaciones y la pasa muy bien con su familia, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a concluir diciendo que en la vida no es cuestión de ver la mitad del vaso, medio vacío, medio lleno. Yo creo que el vaso no está ni totalmente lleno, ni totalmente vacío, simplemente está el vaso, que somos nosotros, y que tiene un contenido. Y ese contenido es el contenido de las emociones, las percepciones, las vivencias, y a veces hay que agitarlas un poco y revolverlas para que se acomoden y sean coherentes con las historias que nosotros mismos nos contamos, y en lo posible que sean lo más parecida a la realidad. Para eso hay que trabajar día a día, y más que pedir ayuda, hay que permitirse ser ayudados, que a veces es más difícil. Entonces, yo culmino diciéndole que deseo que todos estos cambios, que más o menos creo que se dieron cuenta que pasan en la vida, pasen de corazón, segundo a segundo, y sigan pasando para que el minuto que sigue sea mucho más feliz y mucho mejor para todos. Muchísimas gracias.